Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y pues decimos que esta epístola es una epístola, pues podemos decirlo, muy alta. Si lo decimos de otra manera, pues muy profunda, muy profunda. Pablo, ¿verdad? Pues del versículo 15 del primer capítulo hasta el versículo 23, pues él está orando por los santos, está orando por la iglesia, está orando porque realmente podamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces es muy importante, ¿ve? Pero después de, al último sí quisiera resumir un poquito por todas las cosas por las que oró el apóstol Pablo. Pero entonces, lo que quiero decir es que, pues realmente, él realmente, finalmente en versículo 19, está mostrándonos, está orando, ¿verdad? Porque Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. En el versículo 17, de capítulo 1, pero en el versículo 19, Pablo está orando porque podamos ver y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Muy importante, hermanos, esto. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y luego aquí dice que hizo operar en Cristo resucitándole. Este sería el segundo factor que yo quisiera tocar, ¿sí? Ya tocamos el primer factor o el primer punto, ¿verdad? Y mostramos cómo este Cristo, por un lado, Él es Dios. Y por otro lado, Él es un hombre, ¿sí? Él es engendrado del Espíritu, lo cual le da la divinidad. Él es nacido de una mujer, por lo cual obtiene la humanidad. Y dicho de otra manera, Él es el completo Dios y Él es el perfecto hombre. Y entonces, de esa manera, ¿ve? Él tiene el poder para poner su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Y entonces, pero después de ahí nosotros fuimos a capítulo 17 de Juan, ¿verdad? Para mostrar cómo este Cristo, por un lado, ¿verdad? Quiere glorificar al Padre. Y por otro lado, está orando para que el Padre le glorifique con aquella gloria que tenía
antes de que el mundo fuese. Entonces, esta mañana queremos mostrar un segundo aspecto de este poder, ¿sí? Y es precisamente la resurrección de Cristo. Este es otro aspecto, o sea, que tiene que ver con el poder. Entonces, por un lado la Biblia siempre muestra que Dios le resucitó de los muertos. O sea, si vemos a Jesús como un hombre, entonces Dios le resucitó de los muertos. Pero podemos ver también a Jesús como Dios, o sea, el cual resucitó por sí mismo. O sea, Él tenía el poder, ¿verdad?, para poner su vida y para volverla a tomar, para ir a la muerte y poder resucitar. O sea, Él tenía eso. Como Dios, ¿me explico? Él ponía su vida y la volvía a tomar. Él entraba en la muerte y salía en resurrección. La muerte no le pudo retener. La muerte no le pudo subyugar. ¿Por qué razón? Fíjese. Porque la muerte es producto del pecado. Fíjese lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Escuche, la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús no podía morir porque no tenía pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y como no tenía pecado, pues no podía morir. O sea, eso es lo que Satanás no vio, ¿sí? Por eso Satanás crucificó al Señor Jesús, pensando pues, que ahí lo iba a dejar. Pensó que iba a morir y hasta ahí iba a llegar, ¿sí? Dice otro verso, está escrito que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces Satanás pensó, ¿ve?, que Jesús allí iba a quedar. Pero, sorpresa, el Señor resucitó. Mire, luego hablamos de la muerte de Jesús. Pero también le voy a decir una cosa, hermano. Lo más correcto es decir que Jesús pasó por la muerte. Porque Jesús no murió. Esa es la verdad. Entonces tenemos que decir escrituralmente que Jesús pasó por la muerte. Fíjese, en su sepultura, Jesús estuvo tan activo que fue y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados en prisiones de oscuridad. Es decir, quizá estamos hablando de los ángeles, ¿verdad?, que se rebelaron en Génesis 6 y tomaron pues forma de hombre, ¿ve?, y se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron, o sea, seres caídos o los Nefelim. Y entonces, ¿verdad?, estos fueron hombres, pues digo, grandes, poderosos, ¿verdad?, unos gigantes, ¿verdad?, y realmente eran poderosos, pero no tenían capacidad de reproducción. Entonces, prácticamente ahí Dios castigó, ¿ve?, la rebelión de esos ángeles porque violaron su principado de habitación. ¿Sí? Es decir, mire, Dios dio al hombre la tierra para el lugar de su morada. Los demonios tienen su lugar de morada, que son los mares. Y los ángeles tienen su lugar de morada, que son los cielos. Fíjese, por ejemplo, considere por ejemplo, este versículo aquí en capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjese, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escuche lo que dice, y señoren en los peces del mar, refiriéndose a los demonios, en las aves de los cielos, refiriéndose a los ángeles caídos, en las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra, refiriéndose pues a todo un sistema que Satanás ha creado, ¿ve? Para mantenernos cautivos en él. Porque Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. En Juan 12:31 el Señor dice, ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora si yo fuese levantado, dice, atraeré a todos hacia mí. Entonces, Juan 12:31, el juicio de este mundo, junto con su príncipe, es llevado a cabo en la cruz. Pero de todos modos, todavía, aún en este tiempo, podríamos decir que hay un sistema, ¿ve?, de error, o un sistema mecánico, o un sistema, me explico, en que todavía Satanás está gobernando. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Ok, entonces, ¿qué quiero decir? El Señor Jesús en su resurrección, o sea, fue y proclamó su victoria a esos ángeles o espíritus, ¿verdad?, encarcelados en prisiones de oscuridad. O sea, que violaron su lugar de morada, su principado de morada, que eran los cielos, ¿ve? Es decir, como al hombre nomás le está permitido estar en la tierra. Pero como quiera, pues digo yo, o sea, los demonios tienen su lugar de habitación como los mares, y los ángeles caídos, ¿verdad?, los aires. Fíjense, déjenme le leo otro versículo nomás para que vea en Efesios capítulo 2, en el versículo... No, es Efesios capítulo 6, perdón. Pero déjenme le leo este verso para nada más aclarar este punto. Digo, porque en realidad a veces nosotros estamos pensando que estamos peleando pues a veces con los vecinos o con los compañeros del trabajo, ¿verdad? O con el esposo o la esposa o los hijos o todas estas cosas. Pero dice Efesios capítulo 6, le voy a leer del verso 11 en adelante. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, escuche, contra las estratagemas del diablo. Escuche el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha contra el vecino o con los compañeros, ¿verdad? O con los compañeros de trabajo, o etcétera. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas. Escuche, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Escuchen nomás esa palabra, en las regiones celestes. Voy a repetir de nuevo esto último. Dice, bueno, le voy a leer todo el 12 y le voy a leer todo el 12. Porque no tenemos lucha. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, escuche, en las regiones celestes. Sí, en las regiones celestes. Bueno, ok. Entonces, yo quiero mostrar, ¿verdad?, que realmente
O sea, simple y sencillamente el Señor fue el primero que resucitó. ¿Por qué razón? Porque Él no tenía pecado. Entonces, vamos a parar aquí, hermanos, y seguimos en esto mismo. Estamos hablando del poder de Dios y estamos hablando cómo opera ese poder, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén.